Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. En nuestro episodio anterior estuvimos conversando sobre los derechos sociales en la administración de López Obrador con Claudia Castelo Rebollar. El tema de la seguridad ciudadana es otro tema no resuelto y que se prometió resolver en esta administración. A continuación, platicaremos sobre los retos políticos en 2024 y los retos del INE, con nuestro invitado, el doctor Víctor Alarcón Holguín, doctor en estudios sociales, especialista en temas de elecciones, partidos políticos y poder legislativo del México actual. No te muevas, ya vamos a empezar en Realidades MX. Qué gusto saludarles nuevamente en Realidades MX. Yo soy Gabriela Juárez. Como siempre, un placer presentar cada uno de estos episodios. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, los retos políticos de 2024. Particularmente vamos a platicar hoy sobre los retos que va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral en un año muy importante para nuestro país, la elección más grande de la historia. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué retos va a enfrentar el INE? Bueno, pues lo vamos a platicar en estos episodios que vamos a tener en estos 3 días con nuestro invitado Víctor Alarcón Holguín, que déjenme comentarles que él es doctor en estudios sociales, docente e investigador de la UAM Unidad Iztapalapa, especialista en temas sobre elecciones, partidos políticos, poder legislativo en el México actual. Pues, doctor, ¿quién mejor que usted para platicarnos sobre estos temas? Al contrario, muchas gracias por la invitación a participar aquí en Realidades y pues bueno, esperemos poderles serles de utilidad. Doctor, pues vamos a comenzar con el tema, si le parece bien, porque para el día de hoy tenemos 15 minutos nada más. Entonces yo quiero preguntarle, las campañas pues ya iniciaron de manera muy anticipada desde hace unos meses. Las precampañas están funcionando de cierta manera pues como por cumplir, porque ya hay hay candidaturas muy definidas, muy marcadas, donde no creo que vaya a haber algún cambio. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opina de este adelanto de las precampañas? ¿El INE se hizo de la vista gorda o por qué pudieron ser tan libres, tan así, tan anticipadas? Bueno, aquí el punto es que hay que tomar en consideración que el INE también estuvo atravesando por un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio genera una inestabilidad a su interior con la renovación de integrantes del Consejo General, desde luego incluso lo más importante que fue la designación de una nueva presidencia, pasando de Lorenzo Córdoba a Guadalupe Tadei. Y además también un proceso de mucho desgaste que se vino acumulando ya incluso no solo de la coyuntura más reciente, ¿no? que el punto de tensión entre el presidente López Obrador y el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues sí se llegó a un punto tal que los asuntos no solamente se personalizaron, sino han llevado a, digamos, a presiones de afectación, por ejemplo, en su estructura presupuestal, en la misma lógica en la cual el Poder Ejecutivo pues ha venido invadiendo funciones y capacidades no solamente del INE, sino de otros organismos constitucionales autónomos. Seguimos teniendo incluso el vacío de la renovación en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces, en el INAI. Entonces, bueno, ahí creo que el problema es el socavamiento, ¿no? La erosión que desde el Poder Ejecutivo se ha venido generando, acotando, incluso con lo que coloquialmente se llama el veto de bolsillo, que es la presión presupuestal, el combate constante de erosión a la credibilidad del INE que se hizo desde la mañanera. Pues creo que todos esos elementos hicieron que el propio instituto, digamos, ahora haya reducido algunos de sus elementos de autonomía. ¿Por qué? Porque finalmente una buena parte de las nuevas consejeras y consejeros que se han venido integrando a este órgano, ¿no? Al Consejo General, pues ciertamente han sido mucho más cautos, mucho menos propositivos y además incluso, a pesar de que sí se le ha llamado la atención, también ahí tenemos un vacío muy importante en la ley. La ley, hasta la fecha, lamentablemente, el Poder Legislativo nunca le dotó al INE de capacidades o condiciones sobre las cuales se pueda sancionar más fuertemente, más allá de la amonestación escrita o la amonestación determinada que
eso viene más desde allá la época del regaño. Del regaño, que eso viene incluso desde la época de Felipe Calderón, cuando él fue la primera vez que el INE hizo un llamado de atención al titular del Poder Ejecutivo por intervenir o tratar de influir de alguna manera en las elecciones. Pues acá, en este caso, pues el presidente, pues mientras no tenga una amenaza de multa, no tenga una amenaza de cuestionamiento o digamos como en otros regímenes políticos que pudiera incluso motivar a que el Poder Legislativo lo llamara a una moción de confianza, ¿no? Entonces, mientras no tengamos estos elementos de contención, pues la presidencia, no importando el partido que sea, porque es un problema de diseño institucional que tenemos en nuestro sistema político, pues da ese margen. Y además, pues el presidente que tenemos, pues ha sabido aprovechar muy puntualmente esos vacíos de la ley y los ha convertido incluso en un recurso muy favorable para incluso ampliar sus condiciones en el ejercicio del presidencialismo a la vieja usanza. Doctor, en este adelanto de precampañas pudimos observar entre las pues llamadas así conocidas corcholatas, pues sí una inequidad, un uso no equitativo del recurso, incluso público, por supuesto, que también deberíamos comentar un poco al respecto. Quisiera preguntarle, vimos una probadita de lo que va a suceder en la contienda electoral, ¿va a funcionar? ¿Fue como un simulacro? ¿Va a suceder lo mismo? Bueno, son tendencias, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que también son capacidades que el INE en un determinado momento no ha podido fortalecer, digamos, aunque el INE tiene condiciones que han sido productos de las reformas electorales, las de 2007, 2008, las de 2013, 2014, que sobre todo pusieron mucho énfasis en tratar de mejorar el modelo de control de la comunicación política, el modelo de fiscalización y el modelo de financiamiento, ¿no? Pues estos elementos todavía, lamentablemente, como lo estamos observando, pues el INE no tiene, insisto, muchos elementos que le completen una capacidad de sanción, ¿no? que incluso pueda coordinarse de mejor manera con el Poder Judicial o con las instancias de supervisión, por ejemplo, del sistema bancario. Es decir, muchas cosas nominalmente ahí están, pero cuando ya las tratamos de pasar a un nivel de implementación práctica, entonces el INE se nos queda corto. Es decir, los procesos especiales sancionadores, los procesos sancionadores, tanto especiales como ordinarios, más los recursos de quejas, pues desde luego los partidos políticos los utilizan y en un momento dado también los terminan llevando hacia la judicialización ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los menos pues son los que pueden llegar a la Fiscalía Electoral, ¿no? A la FICEL, ¿no? Antes FEPADE. Entonces, lamentablemente, esto sí es algún elemento crítico de orden general, que son los propios partidos políticos los que no han terminado de asumir de manera autocrítica las condiciones con las cuales se tendría que completar un círculo de mayor y mejor blindaje electoral. Es decir, la palabra de blindaje electoral pues ha sido una recomendación que siempre los expertos decimos, ¿no? Que las elecciones tengan mayor calidad, mayor integridad y mayor blindaje. Entonces, estos elementos lamentablemente va más allá, incluso diría, de lo que incluso la propia integración actual del Consejo General y las previas no pueden ir más allá de cierto punto, ¿no? Y por tanto, entonces, pues eso genera muchas áreas grises y muchas áreas de oportunidad para que actores externos a la contienda o actores políticos o el crimen organizado pueda seguir intentando generar algún tipo de incidencia. Y en la medida en que lo van logrando, o sea, van ganando terreno de a poquito en poquito, pues eso también ha puesto en cuerdas a la autoridad electoral. Y por lo tanto, ahorita, de repente que la autoridad electoral cambie radicalmente con una actitud de 180 grados, eso yo lo veo muy poco probable. Es decir, el INE
tiende a ser como más negociador, como más conservador, y además si hay en su interior los equilibrios internos sobre las posiciones y las orientaciones, que obviamente con todo y todo, finalmente los consejeros están más cercanos a ciertas posturas. Algunos dicen abiertamente, pues responden a intereses de partidos. Yo más bien pienso que los consejeros y consejeras están más centrados en una concepción del trabajo electoral, que entonces sí, les marca diferencias, pero donde si uno observa el número de votaciones que realmente se generan, la mayor parte del tiempo el INE tiene un nivel de acuerdo alto. Y los puntos de diferencia son los que, claro, cuando empiezan a afectar muy específicamente a un partido político, pues son los que te marcarían un diferendo que sí resalta, que sí es importante. Pero en términos generales, nominalmente el INE trabaja sobre una base de equidad. Pero el problema es que los temas álgidos, los temas difíciles, cada vez son más notorias las formas en que la falta de construcción de consensos afecta en un determinado momento a la naturaleza y el curso general de la elección. Doctor, justo quiero preguntarle, estamos por supuesto mencionando al INE, después de esta situación que se suscita con Lorenzo Córdoba, con el presidente, con el mismo INE, con sus integrantes, ¿cómo va a llegar el INE a estas elecciones? ¿Va a mantener su autonomía? ¿Va a estar de cierto modo ya subordinado al Poder Federal? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Es un INE preparado para una elección tan grande? Bueno, yo veo como todo, ¿no? O sea, la renovación escalonada que el INE ha tenido en los últimos años, es decir, que fue también un proceso muy importante para que el INE no perdiera experiencia acumulada, o sea, que no fueran cambios drásticos, golpes de timón. Bueno, creo que en esa parte que el INE ha cumplido con una estabilidad, o sea, el INE funciona con relativa estabilidad. El problema es que las curvas de aprendizaje, que por ejemplo los nuevos integrantes que van llegando de 3 en 3, o como ahora llegaron de 4, ¿no? Por la renovación misma de la presidencia, pues estos nuevos 4 integrantes, más los 3 que ya estaban, más los otros 4 que, ¿no? Porque recordemos que son 11 integrantes, si no la memoria no me falla mal. Entonces, esta renovación por bloques, ¿no? Que tenemos generada en un consejo general, pues marca entonces niveles de experiencia que muchas veces también se nota mucho en las propias discusiones, o sea, a homologar, a compasar, que todas las personas más o menos vayan con una cierta sintonía, pues no ha sido fácil, sobre todo esta nueva integración con las personas agregadas, tanto en 2020 como las que recientemente se agregaron, en 2019 y las del 2022, ¿no? En este caso, la situación que tenemos particularmente ha sido precisamente un proceso muy complicado. Ha habido muchas tensiones en el Consejo, diferencias muy marcadas sobre un ejercicio de presidencia que pues está tratando incluso de imponerse, posterga votaciones, genera otro tipo de cuestiones que ahí, pues sí es inquietante, ¿no? Que en un determinado momento muchos de estos otros procesos que, pues sí, entendemos que funcionan casi de manera automática porque ya hay una gran experiencia. Por el otro lado, también tenemos siempre la preocupación de que la infiltración de los propios partidos o la infiltración o la orientación que pueda haber de otro tipo de consignas pudiera efectivamente pues marcar una omisión, ¿no? Porque, digamos, nominalmente el INE cumple con todos los procedimientos, pero lo que vemos es, como digo, o sea, el árbitro no mete tanto la pierna como antes debería meterla y no es tan decisivo o no es tan confrontacional como lo era la gestión anterior. Ahorita prácticamente pues el presidente ha diluido, ¿no?, cualquier crítica al INE. O sea, mágicamente el cambio de la presidencia pues nos da una idea de que el presidente está menos inquieto, ¿no? Considera que entonces la condición para él de la cancha está más pareja, pero pues evidentemente por el otro lado las inquietudes de la oposición pues marcan evidentemente situaciones donde
percibimos, ¿no? Como este caso del adelanto de las precampañas, que en todo caso la oposición también se vio forzada a avanzar en esa misma dirección. Es decir, si la autoridad electoral es permisiva, pues yo tampoco puedo dejar... quedarme atrás y estar en el rezago, claro. Pero esos son incentivos negativos para el sistema, porque si yo empiezo a generar incentivos negativos, entonces la siguiente etapa, ¿y por qué él sí y yo no? Entonces, sí, y vamos a ir dejando, por supuesto, de lado la ley. Exacto. Doctor, para finalizar el episodio del día de hoy, mañana vamos a seguir platicando sobre estos retos políticos que se van a enfrentar en el año coyuntural político más importante de nuestro país, así lo han descrito los analistas. ¿A qué se va a enfrentar el INE? Además de, sí, un poder de Estado, a una candidata que va a ocupar, como lo ha hecho, así lo ha visto, lo ha dejado ver. En su precampaña se utilizaron recursos que aún no tienen claridad de su procedencia, juegos y burlas a la ley, no se decía precampaña, pero se decía construcción de agenda. Estas burlas que usted nos comenta, o sea, estos incentivos negativos, ¿a qué más se va a enfrentar el INE con las candidaturas a la presidencia en esta competencia que, pues, está de más decir, le van a echar todo? Sí, no, bueno, desde luego aquí las áreas más sensibles, vuelvo a repetir, son financiamiento, fiscalización y modelo de comunicación, ¿no? Entonces, spots, ¿no? Entonces, ahorita recientemente tuvimos ya algún referente de lo que la unidad de fiscalización del INE hizo en materia de detectar lo que invirtieron las dos principales coaliciones que finalmente se están integrando, y obviamente pues sí se detectó una cantidad muy significativa de diferencial exorbitante entre lo que reportó la coalición, o lo que se le detectó más bien a la coalición oficialista y la coalición opositora. Entonces, bueno, aquí el tema es lo típico es que el modelo de fiscalización, pues lo único que va a poder integrar o generar, pues son sanciones que implicarían multas, ¿no? Porque lo que no reportas, pues finalmente te genera una sanción. Pero el tema es que la legislación electoral, siguiendo cualquier otro tipo de legislación, pues se asume que debe ser proporcional, es decir, las sanciones deben ser proporcionales en función de la conducta que se acredita. Entonces, ahorita, ¿qué se puede acreditar? Ok, te pillo con no haber reportado adecuadamente dinero. Ok, se le sanciona al partido, se le descuenta de su presupuesto de campaña o de precampaña, de lo que puedan seguir ejerciendo en las administraciones de aquí hasta junio del próximo año, según la etapa en la que se encuentre esto, y ahí se cubre una parte. El problema es que la sanción reiterada, es decir, si yo no incremento, o sea, puedo estar incrementando las multas, pero los partidos políticos en general dicen, pues bueno, tengo para pagarla, lo vuelvo a hacer. Tengo para pagarla, o me va a llegar financiamiento por otra vía, como sea, ¿no? Sí, claro. Entonces es un costo ya considerado, presupuestado, ya está presupuestado eso, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, el problema es que más bien tenemos que pensar en situaciones como las que en un determinado momento, hace algunos años, presentó el Partido Verde, que sí se llegó a un punto donde sí el Consejo General tuvo que valorar si se le retiraba o no el registro de ese partido por las violaciones reiteradas que hacían los spots, o sea, camuflar intervenciones de artistas, de personajes públicos, insertarlos en los infomerciales dentro de partidos de fútbol, etcétera. O sea, llegaron a un punto donde ahí sí, abiertamente la reiteración contumaz, la condición reiterativa en la que estos actores estaban infringiendo la ley, pues sí los llevó al límite, digamos, de una posible votación de que se les retirara el registro. Entonces, hasta que no podamos generar mecanismos que sean más eficientes, que disuadan a los partidos, es decir, te puedo aplicar la roja directa, o sea, en el sentido futbolístico, mientras todo el tiempo estemos amonestando o dosificando las sanciones, pues los partidos políticos se van a mantener en este mismo esquema. Y eso es, creo que lo que en cierta medida, por eso señalaba hace un momento, que los partidos políticos tendrían que estar con más conciencia de la autorregulación
la autocrítica, la autorregulación, que eso debería facilitar a que muchos de los puntos controversiales que históricamente el sistema de partidos y el sistema electoral mexicano ha acumulado a lo largo de su historia, pudieran tener, ahora sí, aunque como decía Ernesto Zedillo, la reforma electoral definitiva, como la que él pensaba en 1996, evidentemente eso no hay. En cuestiones electorales y partidistas nunca hay reformas definitivas, pero sí tenemos que hacer reformas eficientes y reformas duraderas. Y que vayan resolviendo y evitando y que puedan resolver el quid para que entonces los márgenes de confianza que se deben dar los partidos políticos dentro de esto, insisto, no te deben a la idea de decir, pues él ya la brincó, yo también la voy a brincar. Y entonces pues ahí no hay forma de contener, ¿no? Porque entonces incluso ahí está el riesgo, que la autoridad electoral termine siendo desbordada con violaciones que incluso puedan llevar a otro tipo de operativos, o sea, vulnerar las casillas, amenazar a los funcionarios electorales. Sí, que la elección pierda legitimidad. Y ahí sí, abiertamente tengamos una elección desasiada y que de alguna manera el buen prestigio que en buena medida el INE había acumulado en los últimos años, pues ahorita en este tipo de contextos en donde estamos observando el incremento de la violencia, el incremento de las intimidaciones, el incremento, digamos, de la presión pública que en este caso de manera específica hace el Ejecutivo todos los días, digamos, sí, la descalificación. Las calificaciones o haciendo promocionales implícitos o a veces muy explícitos a favor de la candidata de su movimiento. Entonces, pues bueno, esto pues poco a poco va haciendo que de nueva cuenta la balanza pues ya no sea tan equitativa. La competencia ya y no. Por tanto, pues sí es un nivel de incertidumbre en donde pues también ya podríamos decir, es que si no gana mi candidato, entonces la elección no es válida. Y llegar a una posición en ambos extremos, es decir, la elección no es válida porque pues uno metió fraude y el otro también desconfía, también como en ese sentido de la otra parte, entonces la autoridad electoral va a quedar... Sí, va a dejar de hacer su función. Cuetero, ¿no? Porque sí. Va a quedar mal, o sea, claro. Ni con un espacio ni con otro, y evidentemente mucho menos frente a la propia ciudadanía y frente a la propia imagen que el sistema político mexicano, pues incluso tiene que dar hacia afuera del mundo. O sea, es decir, la credibilidad de México como una democracia consolidada, pues dista mucho con los elementos actuales. Es muy claro que México no es una democracia consolidada, es una democracia con problemas que insiste en moverse en una ruta que no le permite aterrizar adecuadamente para poder plantear políticas de mediano o largo plazo que justamente pudieran ayudar a una mejoría de muchos de los elementos con los cuales pues la población está demandando, y no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. La población es cada vez más impaciente con los políticos y con las políticas, ¿no? Con las medidas, ¿no? O sea, quieren ver resultados rápidos. Es decir, no les podemos prometer en 10, 15, 20 años van a ver cómo se va a notar el cambio en sus bolsillos. Y eso lo estamos viendo muy claramente con los giros tan rápidos que se están dando entre izquierda y derecha en América Latina. O sea, vemos el caso de Argentina, correcto, vemos el caso de Chile, vemos el caso de Colombia. Las alternancias, digamos, que sí se están dando en contextos de participación democrática, pero el problema es que esos regímenes son bastante débiles por la continuidad o no de lo que sus políticas públicas pueden ofrecer. Y los partidos políticos, en la medida en que construyen gobiernos sobre castillos de arena, pues no vamos a ir demasiado lejos con esto, y evidentemente también erosionando a las propias autoridades con las cuales se tendría que construir la primera base de confianza, que es la legitimidad del resultado, del cual la ciudadanía esperaría que se construyan gobiernos eficaces, pues evidentemente no tenemos mucho para dónde hacernos bajo ese tipo de escenarios. Y eso sí es lo preocupante, que una elección como la del 24 pudiera tener un incremento de estas cuestiones. Yo esperaría ciertamente que el INE pueda mantenerse, al menos en sus elementos más generales, sobre esta base conocida de que puedan proporcionar los elementos para que la ciudadanía pueda votar en las mejores condiciones en el próximo mes de junio del 24. Doctor, sin duda alguna, este próximo año no solo está en juego la democracia, el rumbo de la misma, está en juego el poder,
también está en juego la credibilidad y el prestigio del INE y están en juego muchas cosas. Por ello quiero invitarlo a que continuemos platicando al respecto de estos retos políticos de 2024 y que ustedes que nos están viendo también nos acompañen a platicar sobre estos temas, nos emitan sus opiniones por favor al respecto. Pueden compartir el programa a través de Facebook, de YouTube y escucharlo a través de Spotify también, descargar estos episodios para aprovecharlos y pues ya saben, este espacio es para ustedes de análisis, de debate, para que ustedes se informen y participen. De cualquier manera, desde cualquier lugar en el que ustedes estén, es muy importante que como mexicanas, mexicanos, así como exigimos derechos, también exijamos que cumplamos con nuestras obligaciones y por ello las invito y los invito a escuchar estos programas. Yo soy Gaby Juárez, las veo y los veo el día de mañana. No te pierdas nuestro próximo episodio de Realidades MX este 15 de diciembre a las 8 de la noche. Complica mucho el que todavía nuestro sistema electoral tenga que esperarse hasta el miércoles posterior a la elección y hasta una semana después de la elección para finalmente poder dar un resultado cierto. Estamos ante una elección de Estado. No te pierdas Realidades MX, diciembre 15, 8 de la noche.